considerar en cada caso las características de respuesta, y en realidad es el nivel glicémico el que va a determinar con qué vamos a manejar al paciente. Entonces, cuando hablamos de las insulinas, este gráfico que lo tienen en su libro nos muestra los tipos de insulina que tenemos para usar en los pacientes. Y fíjense la dosis, porque en base a cualquiera de estas insulinas, la dosis va a ser por kilogramo de peso, aún en el paciente adulto. Y nos dice la dosis de insulina puede ser desde 0.1 unidades por kilogramo hasta 1.2 unidades por kilogramo. Lo habitual no es usar ni esta mínima ni esta máxima. Lo común es usar entre 0.3 y 0.4. ¿Sí? Entonces calculen para que vean cuánto de insulina tiene que recibir un paciente estándar. Porque sabemos que nuestro paciente estándar pesa 70 kilos. ¿Sí? Si tuviéramos que darle 0.3 unidades por kilo, ¿cuántas unidades debería recibir ese paciente? 21 unidades. ¿Se dan cuenta lo poquitito que es? ¿Y cuánto teníamos en páncreas? ¿Dijimos almacenado? 200. Y fíjense, no estamos usando la dosis mínima, ¿sí? Aún si le diera 0.4, por ejemplo, que es lo más frecuente en todos los complicados, 28 unidades, nada más, ¿sí? Entonces, de esa forma es que vamos a ir haciendo el cálculo dependiendo del cuadro del paciente. Y para eso tengo que conocer esos tipos de insulina. Fíjense, tenemos las insulinas de acción rápida, ¿sí? Como la lisco, aspartato, glucina. Como dice su nombre, tienen picos altos y rápidos en un par de horas y después también bajan de forma brusca. Entonces son de alta intensidad, podríamos decir. Tenemos también las insulinas de acción intermedia, como la NPH. Bueno, la ordinaria o cristalina también se la considera dentro de las de acción entre rápida e intermedia, vamos a decir, ¿no? La ordinaria también es conocida como insulina regular o como insulina cristalina, que fíjense, también tiene un pico de acción rápido, pero no llega a niveles tan altos como el anterior, pero el descenso es más progresivo, es más lento, tarda más horas, pero lo hace de forma también bastante rápida. Esta que es de acción intermedia, la NPH, fíjense, tarda en producir más su acción, tarda mucho más tiempo que las anteriores, pero cuando llega a su pico máximo hace una meseta, no es tan picudo su descenso, ¿sí? Entonces hace una pequeña meseta y después va descendiendo progresivamente en varias horas. Y finalmente tenemos las insulinas de acción prolongada, que se llaman así, porque actúan en periodos largos de tiempo, pero fíjense, estas dos, la de Temir y la Clargina, no son picudas. No hacen picos así como estos tan gigantes, sino que tienen una acción que se eleva poco, pero es sostenido en el tiempo, porque fíjense, a lo largo de las horas va produciendo un efecto similar hasta más o menos las 24 horas de acción, ¿sí? Ahora la pregunta es, porque si se fijan entre una y otra, la diferencia en tiempo de acción, en intensidad de acción y en duración de acción es significativa. La pregunta es, ¿cuál será mejor? ¿Las de acción rápida, las de acción prolongada o las de acción intermedia? ¿De qué? Muy bien, incluso puedo usar combinadas las de acción rápida con las de acción prolongada, por ejemplo, dependiendo de qué necesito en el paciente. Normalmente, estas que son así más picudas, más intensas, me van a servir para las crisis, para situaciones donde tengo que bajar rápido la glicemia del paciente, pero no puedo estarle dando así dosis de ataque todo el tiempo al paciente, porque además, fíjense, esta por ejemplo a las 5 horas ya no tengo efecto, pues cada 5 horas le voy a dar, no, pero sí la dosis de ataque me va a ayudar a estabilizar al paciente y después puedo darle una de acción intermedia o de acción prolongada que me va a durar más tiempo, ¿sí? Entonces, este grafiquito nos refuerza este concepto y nos muestra las de acción, como hemos dicho, ¿no? Las ultra rápidas, las regulares, las intermedias y las prolongadas. Pero además nos hace una diferencia importante, porque antes teníamos los análogos de insulina, que son más sintéticos, ¿sí? Y pues las últimas que se han ido produciendo son las insulinas humanas biosintéticas, que son más estables y producen menos reacciones de hipersensibilidad. Pero
pues dependiendo de las necesidades que tengamos, podemos usar combinaciones inclusive de estas, ¿no? Y están por colorcitos. Entonces, por ejemplo, dentro de las humanas biosintéticas, vamos a ver a la NPH y a la insulina regular. Y dentro de los análogos de insulina tenemos la listo, aspartato, glucina, la NPL, la D-glutec, la glargina y la BCB. Entonces, fíjense, cuando hablamos de las de acción ultra rápida, hemos dicho que hacen picos grandes y bajan rápidamente. Entonces, normalmente estas se usan de forma preprandial, ¿sí? En cambio, las de acción regular, que es un poquito más lenta, sus curvas no son tan picudas, puedo utilizar 4 veces al día, ¿sí? ¿Por qué? Porque los intervalos de dosis requieren una dosis sistemática para mantener el efecto. Son buenas, potentes, no tanto como estas de acción ultra rápida, pero su efecto se va a perder en un par de horas. Las de acción intermedia, fíjense, lo puedo dar al paciente 2 veces por día, porque me duran periodos ya un poquito más prolongados de tiempo y con 2 dosis diarias va a estar bien. Y las de acción prolongada en general se usan una sola vez al día, porque como hemos visto, no me hacen curvas picudas, pero me mantienen su acción a lo largo de todo el día, ¿sí? Como ya dijimos antes, no es que una sea mejor que la otra, sino que depende qué estoy buscando en el paciente. Y la mejor insulina siempre va a ser la que me mantiene niveles glicémicos más estables a lo largo del día. Y para cada paciente eso va a ser diferente. Si puedo con una sola dosis diaria mantener niveles estables de glicemia, maravilloso, uso solamente una. Pero si con una no puedo, ni modo, tengo que usar 2, 3, 4, las que necesite. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ir viendo y desglosando esta clasificación. Fíjense, aquí están las de acción rápida o ultra rápida, como lo dicen otros autores. Ya hemos mencionado cuáles son. Le damos al paciente preprandial. ¿Por qué? Porque van a iniciar su acción entre 5 a 15 minutos. Tienen un pico de acción alrededor de los 45 a 75 minutos, que quiere decir que rápidamente van a producir su efecto, ¿sí? ¿Y por qué le doy preprandial? Porque voy a tratar de coincidir el momento donde existe el máximo nivel de glicemia del paciente con el momento en que existe la máxima acción del fármaco, ¿sí? Para tener la mayor eficacia terapéutica. Y ese efecto así tan intenso que produce nos va a durar alrededor de 2 a 4 horas. Por lo tanto, después de ese tiempo, ya no tengo acción, ¿sí? Pero en general ese tiempo es suficiente para hacer una estabilización rápida del paciente y a partir de ahí le doy una dosis de mantenimiento con otro tipo de insulina. Entonces, fíjense, como son monómeros en su estructura química, su absorción es muy rápida, tienen muy poca variabilidad de respuesta y eso hace que sean fármacos bastante predecibles. Nos van a permitir un mejor control glicémico con baja incidencia de hipoglicemia. La pregunta es, ¿por qué su incidencia de hipoglicemia será bajita considerando que producen curvas tan duras, efectos tan potentes, diríamos? ¿Por qué su incidencia de hipoglicemia será baja? De hecho, sí pueden producir hipoglicemia, en ningún lado dice que no pueden, pero su incidencia es menor que de las otras. ¿Por qué? Bueno, el nivel glicémico es importante, sí, obviamente si está alto, la probabilidad de que vaya mucho es baja, ¿no? Pero principalmente está ligado al corto tiempo de acción que tiene. Entonces no da tiempo, por decirlo así, de que la glicemia se baje demasiado, porque ya se va a ir perdiendo su efecto, ¿sí? Sin embargo, vuelvo a insistir, eso no significa que no puedan producir hipoglicemia. Sí pueden producir hipoglicemia. Cuando el paciente recibe la insulina y no recibe el alimento. Entonces, cuando usamos insulinas, tienen que ser súper enfáticos con el paciente en que tiene que comer cuando va a usar su insulina. Porque si no, fácilmente nos va a producir hipoglicemia. ¿Y cuál es el principal riesgo de la hipoglicemia?
daño cerebral. O a ver, les cambio la pregunta. ¿Cuándo se muere más fácil el paciente? ¿Cuando hay hipoglicemia o cuando hay hiperglicemia? ¿Con cuál se muere? Con hipo se muere en un par de horas. Con hiper se muere en años. ¿Sí? O sea, las dos son peligrosas, pero la hiper lo va matando lentamente, poco a poco. ¿Sí? Pero la hipo en un par de horas puede entrar en coma hipoglicémico y se muere. Entonces la hipoglicemia es mucho más peligrosa que la hiper. ¿Sí? Así que hay que ser bien enfáticos con la alimentación cuando el paciente recibe insulina. ¿Sí? La gran desventaja de estas de acción súper rápida, que son maravillosas y tienen una acción súper potente, es el costo. Son súper caras. Tanto que van a ver que ni siquiera en nuestros hospitales solemos manejar las de acción ultra rápida. Porque si comparamos una insulina, qué sé yo, una cristalina, una NPH con una Lispro, por decirles, una cuesta $60 y la otra 600. Así es la diferencia. ¿Sí? Entonces, en general, la mayoría de nuestros hospitales, por lo menos, no usan estas de acción ultra rápida, que son muy costositas. Bien, la de acción breve o regular, ahí estamos, la regular, conocida, hemos dicho como ordinaria, como cristalina. Esta, más o menos entre 30 a 45 minutos antes de las comidas se debería usar, porque su acción va a aparecer más o menos a los 30 minutos. Entonces, fíjense, el objetivo es el mismo, ¿no? Que cuando tengo el máximo efecto de la insulina, tenga la máxima concentración de glucosa en sangre para disminuir el riesgo de hipoglicemia, ¿sí? Y potenciar la efectividad del fármaco. Su pico de acción va a durar más o menos entre 2 a 3 horas y su tiempo de acción alrededor de 5 a 6 horas. Por eso decimos, idealmente, 4 veces al día, ¿sí? Esta es una de las más utilizadas en cetoacidosis diabética, en pacientes diabéticos sometidos a cirugías, en pacientes diabéticos que presentan infecciones, y es mucho más barata que la Lispro. ¿Sí? ¿Por qué será que un paciente diabético que va a ser sometido a una cirugía tiene riesgo de descompensar su diabetes? O un paciente diabético con una infección, por decir si tiene, no sé, infección urinaria, tiene alto riesgo de descompensar su diabetes, aún recibiendo sus fármacos. ¿Qué será? Y van a ver que la mayoría de los pacientes que llegan con síndrome metabólico, con cetoacidosis, o tienen neumonía, o tienen pielonefritis, o tienen algún cuadro infeccioso, o ha pasado algún problema grave en la casa. ¿Qué será? Sí, es el estrés, pero ¿qué genera el estrés? Porque no hablamos solo de estrés emocional, ¿no? Puede ser también estrés físico, estrés de varios tipos, pero ciertamente sí. Si se pelea con la familia fuerte, el paciente es renegón y demás, seguro que se va a descompensar su diabetes, seguro que sí. ¿Pero por qué? ¿Qué hace que se descompense? ¿Qué hace que se descompense? El cortisol, pues. Se libera el cortisol. ¿Y el cortisol qué hace con la insulina? Produce resistencia a la insulina. ¿Sí? Entonces, cualquier situación de estrés en un paciente diabético va a generar resistencia. Y a pesar de estar recibiendo el tratamiento, puede fracasar su tratamiento y descompensarse. ¿Sí? Muy bien. Si hablamos de la reacción intermedia, ahí está la NPH, la NPL, inician su acción entre 2 a 4 horas aproximadamente y su pico es entre 4 hasta 12 horas. Y nos pueden durar incluso hasta de 18 horas algunas, ¿no? Entonces, suficiente 2 administraciones diarias y el paciente va a estar muy estable, muy bien.
¿Qué ventajas tienen? También se pueden usar esta sección intermedia en pacientes descompensados, con cetoacidosis, que van a ser sometidos a cirugías, que tienen infecciones, etc. Y también es más barata que la LIP. En realidad la NPH y la cristalina son las que más se tienen en nuestros hospitales y son las que más se usan en pacientes con problemas clínicos. La sección larga, hemos mencionado algunas como Platina, Detemir, Deglitec, entre algunas de ellas. Fíjense, su inicio de acción es entre 1 hasta 2 horas, ¿sí? Y no tienen pico de acción, sino que se mantienen, hemos dicho, mesetitas, se mantienen bastante estables durante el tiempo que van a producir su acción. Y más o menos entre las 3 y las 9 horas van a alcanzar esa mesetita y ahí se van a mantener a lo largo del día. En general duran entre 18 a 24 horas. La de Glutec, más de 40 horas inclusive, entonces fíjense, es bastante estable por mucho más de 24 horas. Por eso estas se recomiendan una sola administración. ¿Sí? ¿Se pueden mezclar esta sección larga con la sección intermedia y la sección breve? Claro que sí. Si lo necesito así, o esa me sirve para impregnar y esta me mantiene al paciente, son muy buenas asociaciones farmacológicas. La desventaja de esta sección prolongada, porque diría, no, wow, pero si me está manteniendo 40 horas de efectividad en el paciente, pues mejor. La desventaja es que su farmacocinética es adversa. ¿A qué se referirá con la farmacocinética adversa? ¿Qué cree? ¿Qué significa? ¿Cómo? Todas las insulinas pueden producir hipoglicemia. ¿Pero qué sería la farmacocinética adversa? ¿Qué es la farmacocinética? Muy bien, que corresponde a absorción, distribución, metabolismo, eliminación, ¿sí? Entonces, fíjense, estas como duran justamente tantas horas, su acción es tan larga, en esa cantidad de horas que van a durar sus acciones, ¿será que el paciente puede tener algunas modificaciones significativas en la glicemia? ¿Por qué? ¿Será? ¿Qué podría cambiar? Por ejemplo, resulta que el pacientito normalmente pues está en su casita, riega sus plantitas, se siente en el patiecito a leer unos libritos. Esa es su actividad cotidiana. Y hoy día vinieron los hijos y le dijeron, abuelito, vamos a ir al mercado, y yo la feria de la trucha, entonces vamos a ir a comer, y se lo han llevado todo el día caminando, algo que habitualmente no hace. ¿Sí? ¿Qué pasaría con su fármaco? ¿Qué riesgo tiene el paciente de hacer hipoglicemia o hiperglicemia? ¿Qué riesgo tendrá? Hipoglicemia, muy bien, porque fíjense, aparte del fármaco que está recibiendo, está realizando actividad física que va a gastar energía, pues, que normalmente no hace, ¿sí? Y puede ser excesivo el fármaco a pesar de que no hemos modificado la dosis, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si este pacientito normalmente está en su casita, cocina su comidita, cuida bien su dietita, etcétera, y los hijos han venido y dicen, vamos a hacer parrillada, y ya venga, abuelito, vas a comer, y le hacen comer parrillada? ¿Qué podría pasar? ¿Hiper o hipo? Hiper. Misma dosis del fármaco, mismo todo, pero ha comido más hoy día. ¿Sí? Entonces, fíjense, son tantas horas que el fármaco va a estar produciendo su acción que cualquier factor de variación puede hacer que la respuesta farmacológica se altere. No porque el fármaco esté cambiando, sino porque el organismo del paciente está recibiendo estímulos diferentes, está actuando diferente. ¿Sí? Bien. ¿Qué me dicen en
relación a las mezclas de insulina. ¿Para qué mezclaría estas insulinas? Como ya hemos ido diciendo, cuando necesito mejorar la efectividad del tratamiento que estoy realizando, ¿sí? Por ejemplo, con una reacción rápida no estoy logrando mantener en el tiempo el efecto, entonces mezclo con una reacción intermedia o de acción prolongada, ¿sí? O estoy usando mi acción prolongada, pero resulta que estoy manejando niveles de glicemia precordial muy altos, no está bien controlada. Entonces potencio para ir mejorando mis controles glicémicos, ¿sí? Estos son algunos ejemplos de las asociaciones que hay. Por ejemplo, NPH irregular es una asociación común. Hay preparados que ya vienen juntos de 70-30, otros de 50-50, por ejemplo. NPL-Lispro también es una asociación común. La habitual es de 75-25, 50-50. También tenemos asociaciones de protamina y de aspartato con 70-30 y así. Y también puede ser que el paciente se compre sus dos frasquitos separados y yo le digo que vas a poner tantas unidades de este y tantas unidades de este. Obviamente si es un paciente viejito que no mira bien, que ya sus ojitos le fallan y demás, es mejor darle las que ya vienen combinadas, ¿no? Para evitar riesgos de administración inadecuada de dosis, ¿sí? Bien. Si hablamos de las especies de insulina, pues las primeras que se han sintetizado eran de res y de cerdo. Fíjense, la insulina de res tiene 3 antígenos diferentes de la estructura de la insulina humana. En cambio, la de cerdo tiene un solo aminoácido diferente. Entonces, la de cerdo es muy parecida a la nuestra, ¿sí? Y pues esa es la que menos reacciones de hipersensibilidad, reacciones antígeno-anticuerpo produce. Pero actualmente la tendencia es usar las humanas, ¿no? La humulin, la regular, la NPP, las lentas, las ultralentas y demás. Se dice que se tiene purificada la mezcla cuando se ha logrado depurar las proinsulinas y se ha logrado bajar a menos de 50 partes por millón de proinsulina en la mezcla, ¿sí? Obviamente se hace esto por cromatografía en gel, pero es más para conocimiento general. Esto sí nos interesa de forma muy importante. Fíjense, los envases habituales vienen de 100 unidades por ml. Es decir, tienen 100 unidades por cada ml y los envases vienen de 10 ml, por lo tanto, ¿cuántas unidades tendría? 1000. Muy bien. Entonces, si se acuerdan, dijimos, ¿no? Si le doy 0.3 o 0.4, le voy a dar entre 21 y 28 unidades a un paciente, ¿sí? Y si estamos diciendo que un ml tiene 100 unidades, en ml, ¿cuántos serían esas 28 unidades? A ver, calculen. ¿Cuántos serían? ¿Cuántos de ml serían esas 28 unidades? Ay, mi pulso está mortal. ¿Cuánto sería de ml? Ya pues, tanto es contar grandón, regla de 3 simple. 100 en 1. 28 por 100 dividido entre, perdón, 28 por 1 dividido entre 100. Prácticamente 28 dividido entre 100. 0.28. ¿Sí? Si veo, digamos que esta es una letrita y ya sé que es un Hofer. Entonces tiene así 1 y sus 10 rayitas, 2
¿no? Ya, si fuera 0,5 ml sería al medio, pues, ¿no? Tiene una rayita un poquito más grande. Pero, a ver, miran, 28, 0,28, ya sería una rayita, dos rayitas, y antecitos de la tercera rayita, ¿sí? O sea, realmente sería difícil medir, ¿se dan cuenta? Entonces, por esta razón es que no medimos las unidades de insulina en jeringas convencionales. Tenemos nuestras jeringas de insulina. Entonces, la jeringa de insulina, fíjense, es especial y está diseñada para medir en unidades, no mide en ml. Normalmente esta, fíjense, esta por ejemplo tiene 100 unidades, es decir, toda esta jeringa llena es 1 ml, ¿sí? Entonces aquí sí, miren, tengo 20, ay no veo, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, está de 10 en 10 unidades. Entonces aquí sí, por ejemplo, del 20 tengo aquí otra rayita, hasta ahí sí te puedo medir, más fácil. Ahí sí puedo medir mis 28 unidades. O por ejemplo estas, fíjense, también vienen así, solo hasta 50 unidades. O esta de 30, fíjense, tiene 15, 20, 25. Ah, pues aquí sí puedo medir hasta mis 18 unidades, ¿sí? Entonces me facilita bastante la medición, porque en una jeringa convencional sería básicamente imposible hacer la medición de esa cantidad de unidades de mi paciente, ¿sí? Entonces, esas jeringas de insulina nos facilitan la administración. Que el pacientito tiene que usar su jeringuita y pincharse, hacer su plieguecito y pincharse cada día su cuota de insulina, sí. Tienen que capacitar al paciente de cómo va a realizar la administración, ¿sí? Porque tienen que hacer un plieguecito y ahí en el plieguecito pinchar. Hay pacientes que lo estiran así, se pinchan al músculo, le dan, pues se les hace hematomas, se lastiman, ¿sí? Número 1. Número 2, las jeringas son desechables. O sea, normalmente debería usar una vez y desechar la jeringa. Pero ¿qué hacen nuestros pacientitos diabéticos? Lo guardan la jeringa, porque cuesta caro, dicen, no, pues para cada día, no, ¿cómo voy a gastar? Entonces guardan y literalmente usan la jeringa hasta que ya no pueden meter la agujita porque ya está motosa y recién la cambian, ¿sí? O por ejemplo en pandemia no había para conseguir, bueno, aquí no hemos tenido tanto ese problema, pero por ejemplo nuestros pacientitos de Venezuela, de estos lugares donde ya estaban en crisis, olvídense, era una locura tratar de conseguir jeringas. Han estado toda la pandemia básicamente con sus mismas jeringuitas porque no había cómo conseguir, ¿no? Entonces son situaciones que se dan en nuestro medio. Entonces sí hay que explicarle al pacientito, ver si se puede conseguir algún apoyo, etc. Bien, ¿tenemos otras formas de administrar? Sí. Existen los inyectores portátiles, las bombas de infusión, y se está hablando bastante desde hace algunos años de la vía inhalatoria. Entonces, fíjense, estos son los inyectores portátiles. Son como lapiceritos, parecidos a los lapiceritos con los que lanzamos las lancetitas para pinchar, ¿no? Que apretamos el botoncito y ¡ping! Le dispara al paciente, ¿no? Estos, la diferencia es que, fíjense, tienen un compartimiento para cargar el frasquito de insulina. Entonces, la diferencia es que cuando aprieta el pacientito, ¡pum!, el dispositivo, le pone la dosis de insulina, ¿sí? Es mucho más fácil, más sencillo para el pacientito, se puede regular cuánto de dosis tiene que administrar y el equipito hace el trabajo, es decir, el pacientito no tiene que estar midiendo y demás, ¿sí? Entonces ayuda bastante, pero tiene un costo, ¿no? Estos son una belleza, estas son las bombas de infusión, porque estas bombitas tienen un dispositivo además y un mecanismo que monitoriza el nivel glicémico del paciente. Entonces es una belleza porque fisiológicamente así trabaja nuestro páncreas, ¿no? Monitoriza nuestro nivel glicémico, sube la glicemia, ¡pum!, manda su impulso. Y este equipito simula eso, controla el nivel glicémico del paciente y cuando ve ciertos niveles, que eso está programado en el equipito, ¡pum!, manda un pulsito. O sea, no es en un horario específico, sino en base a las necesidades del paciente van mandando pulsos de insulina. Entonces es una maravilla, pero obviamente sí es más costoso, el paciente tiene que ser más cuidadoso con el equipito y demás. Y bueno, este es muy interesante, ¿no? Porque ya era bastantes años que se había postulado
La administración inhalatoria es similar a lo que tenemos con los pacientitos asmáticos, ¿no? Donde se aprieta y que en un puff le manda insulina. El problema y la razón por la que no se aceptaba este tipo de administración era porque por vía inhalatoria la precisión en la dosis no es exacta, porque es administración dependiente, que haga bien la técnica, que apriete bien el botoncito, que inhale bien cuando está saliendo el fármaco, o sea, son varios factores que influyen. Entonces decían, como necesitamos precisión en las dosis, no es adecuado inhalatorio, y había un poco de rechazo. Sin embargo, en el Brasil creo que es en el primer lugar que han aprobado la administración inhalatoria. ¿Por qué? Porque han dicho, si la insulina es un tratamiento de respaldo para un paciente diabético tipo 2, donde toma sus hipoglicemiantes orales, y la insulina está reforzando el tratamiento, no es tan prescindible que sea precisa la dosis, porque está de apoyo, por decirlo así. Entonces, en esos pacientes se han empezado a utilizar. Entonces, actualmente sí está aprobado en algunos países el uso de insulina inhalatoria, siempre y cuando la insulina no sea el tratamiento único y de base para ese paciente, sino que esté de apoyo, ¿sí? Y en ese caso, pues está dando muy buenos resultados, están teniendo mejores controles glicémicos. Bien, ¿en quiénes tenemos que ser mucho más cuidadosos con el control? En diabéticos tipo 1, porque el riesgo de complicaciones es más alto. Pacientes que tienen ya enfermedades de base, como nefropatías, algunas otras alteraciones. Pacientes ancianos y pacientes pediátricos, ¿sí? Porque en ellos, pues, el riesgo por sus características propias es mayor. Bien, esta es la escalonada que hacemos con el paciente diabético, ¿sí? Básicamente, bueno, en todos, en realidad, tenemos que incrementar la dieta y el ejercicio. En todos, reciban insulina, reciban metformina, reciban glibenclamida, reciban metformina con glibenclamida, todos tienen que hacer dieta y ejercicio. Sí existen pacientes que solo con dieta y ejercicio han dejado de usar fármacos. Sí hay, ¿no? Pero esos pacientes bien disciplinados, que realmente se cuidan, cumplen, etcétera, logran controlar sin fármacos sus niveles glicémicos. Pero el paciente tiene que ser realmente disciplinado, ¿sí? En teoría, primero iniciamos con un fármaco. El fármaco de primera elección en nuestro medio sigue siendo la metformina. También se usa bastante glibenclamida, pero van a ver que hay bastante discusión. Hay países que ya no usan metformina por los efectos adversos a largo plazo. Hay países que ya no usan glibenclamida, también por los efectos adversos a largo plazo. Pero aquí seguimos usando metformina y glibenclamida como tratamientos básicos. Sí, ya se ha visto varios endocrinólogos en el medio que han empezado a dejar de usar un poquito la glibenclamida y a sustituir por otros secretadores de insulina de familias parecidas pero no iguales y que están dando resultados prometedores, ¿sí? Bien, si no resulta un fármaco con dieta y ejercicio y el control glicémico no está siendo eficaz, entonces combinamos hipoglicemiantes orales. Ahí es donde se da metformina con glibenclamida, metformina con pioglitazona, nos combinamos, ¿sí? Si eso no funciona, por eso está en rojo, porque ya es que algo que no esté funcionando, o nosotros estamos fallando, o el paciente no está cumpliendo, o algo está pasando, empezamos insulina basal una vez al día. No solita, sino que va a seguir tomando sus hipoglicemiantes orales y vamos a introducir una vez al día insulina para reforzar este tratamiento. Ahí, por ejemplo, es donde este inhalatorio está dando o que este oral está dando muy buen resultado, ¿sí? Si esto no funciona, no es suficiente, titulamos la insulina basal y si está mal, está disparada, no se está cumpliendo, hacemos ahí hemoglobina glicosilada, etc. Entonces vamos a empezar a basal más los fármacos que actúan en los receptores de la glucosidasa alfa, los agonistas de estos receptores, sino una basal más una dosis preprandial o las premezcladas 2 veces al día, aparte de los hipoglicemiantes. Si esto no resulta, entonces basal más bolos prandial, es decir, va a tener una dosis estable todos los días a la misma hora igualito,
y cada vez que coma, un bol, un bol, un bol. Es lo peor a lo que podemos llegar. Pero si solo es control a nivel glicémico, no vamos a tener otra alternativa. ¿Sí? Pero fíjense, es una escalonada. Obviamente, esto no lo hacemos en una semana. No es que hay una semana con metformina no funciona, ya la siguiente semana le pondremos glibenclamida. No, es progresivo. ¿Sí? Igual la dieta, el ejercicio no es una semanita hace y luego ya está. No, es toda su vida. Que tiene que tener buena alimentación. Y no estoy diciendo mala alimentación. El paciente diabético no tiene que dejar de comer. Es uno de los pacientes que mejor se tiene que alimentar, pero tiene que comer cantidades correctas, no come platos normales, come fraccionado, porque poquito, su cuerpito procesa mejor, asimila mejor, trabaja mejor con esa glucosa. Mucho no colapsa. ¿Sí? Entonces son pequeñas porciones y además alimentos adecuados para su condición, pero de ninguna manera tiene que pasar hambre o hacer dietas de supresión donde no va a comer nada, no. Tiene que comer, pero tiene que comer correctamente, en tiempos correctos y en cantidades correctas. ¿Sí? Entonces, muy importante, porque si no, vamos a llegar a esto, donde tengamos que estarle dando insulina al paciente cada vez que come. Y es lo peor a lo que podemos llegar, pero si no se puede de otra forma, ni modo, vamos a llegar a eso. ¿Sí? Alcanzando un poco. El dato es la motina. Que descansen. ¿Quieren descansar un ratito? Sí. Ya 5 minutitos. ¿Qué? ¿Ya los borramos?